Bueno, muy bien. Recordar lo que ha sido noticia el día de hoy. Hace algunos minutos llegó un comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol donde abre de la siguiente manera. Alejandro Guerra anunció su retiro de la selección nacional. El caraqueño defendió a la Vinotinto desde el año 2006, disputó 45 encuentros, poco, muy poco. Consumió 2.564 minutos en el rectángulo de juego y marcó 2 goles. Vamos a revisar justamente las causas, así lo cuenta un comunicado. Lo pensé mucho con mi familia, mi gente, y lo que más me motivó fue el pensar en un bien para la selección. Mi futuro también, porque mi futuro ahora mismo no está en la selección, pues tengo una edad en la que prácticamente ya no puedo asistir a un mundial y la motivación de jugar unas eliminatorias es de poder llegar a un mundial y yo ya no tengo esa motivación. Otra de las razones es porque viendo el buen trabajo que ha hecho el cuerpo técnico en la selección absoluta y la sub-20, el mundial que se hizo, mi decisión me confirma que ayuda a un futuro inmediato para la selección y eso está en el buen trabajo que vienen haciendo los muchachos de la sub-20. También habló acerca de su relación con Rafael Dudamel. Así es, lo elogiaba y decía que es un gran ser humano. Desde que tomó la selección nacional siempre demostró su lealtad y su respeto, no solo hacia mí, sino hacia los jugadores. Siempre lo respetamos como debe ser respetado y pienso que Dudamel ha sido la persona más indicada para estar al frente de la selección y en verdad agradezco mucho a todo el cuerpo técnico, en especial a Rafael Dudamel, pues el trato de ellos para mí y los jugadores ha sido excelente. Bueno, luego decía con el paso por la selección, no tengo muchos, porque tengo que ser claro que lo futbolístico no tuvo un rendimiento excepcional en la selección. Pienso que cuando estuve en mejor momento no fui convocado. Siempre respeté esa decisión, pero después tuve más continuidad con Noel San Vicente y con Rafael Dudamel. El momento más bonito fue en la Copa América Centenario 2016. Se armó un grupo donde todos estábamos unidos, era una familia. Esos días concentrados allí fueron los mejores y tengo que reconocer que Rafael en ese momento no tenía mucho tiempo y se armó un grupo de familia, que fue lo más importante. También va cerrando este comunicado con... Dice vestir la camiseta de la selección nacional siempre será lo más importante que le podrá pasar a cualquier atleta. Fue una decisión bastante difícil, pero a la vez me quedo tranquilo porque sé que hay material, hay jugadores que vienen en un gran nivel y lo han demostrado. El mundial hecho por la sub-20 fue excepcional y puedo decir que puedo dar un paso al costado bastante tranquilo, porque sé que hay jugadores con hambre de triunfo, de gloria y ojalá que de la mano del cuerpo técnico puedan llevar a la selección venezolana de mayores a una Copa del Mundo. Bueno, también decía de ellos, me llama mucho la atención el carácter que tienen para jugar. Siempre estuve pendiente de los partidos y me gustaba el carácter, la convicción que tenían. Era impresionante. Rafael trabaja muy bien eso con su cuerpo técnico. Ellos te hacen saber que el jugador venezolano tiene mucho para dar. Y si nosotros creemos en nosotros mismos, en el trabajo que se hace, Venezuela puede llegar a un mundial absoluto fácilmente. Rafael maneja muy bien las concentraciones, hace que esas concentraciones muy animadas, felices, y eso te facilita también a la hora de trabajar. Bueno, también habló de la situación en Venezuela, ¿no? Sí, dice, para nadie es un secreto todo lo que pasa en nuestro país y la selección es un buen espacio para unirlo. Con victorias en estos partidos de eliminatorias que nos quedan, y digo que nos quedan porque me siento parte de la selección así no esté, Venezuela siempre tiene que estar unida y empujando para el mismo lado. Y qué mejor que estos partidos para que la Vinotinto pueda unir a todo el país y ojalá podamos salir de este momento siempre teniendo fe que las cosas al final de todo saldrán bien. Bueno, así va cerrando este comunicado Alejandro Guerra, pero sin duda la noticia, el mejor jugador de Venezuela, de la selección nacional, ojo, es mi Sí, percepción, sí, la comparto en este caso, el de mejor por presente por lo menos. mejor presente y además por Ujú. lo que puede ofrecer en la cancha, que creo que además la influencia de Alejandro Lobo Guerra es de las más importantes. Muchos se quedan con Rincón, con lo que puede entregar en la mitad del campo, pero la inteligencia aplicada al juego que tiene Alejandro Lobo Guerra me parece que es un futbolista de élite, es el más cercano a ser ese jugador más influyente, constructor del juego y sin duda me parece que es el jugador hoy con el presente más importante de todos los que participan en la selección nacional. Y también tomando esto en consideración a partir de lo que el propio Alejandro Guerra dice de que no le llegó a la selección cuanto a la continuidad en su mejor momento, Uh -huh. que fueron etapas importantes, el paso por Anzoátegui, el paso por Mineros, la primera etapa con Atlético Nacional cuando se consolidaba,
Luego sí, ella pudo estar, como él lo decía en el propio comunicado, en la época de Noel San Vicente, siendo importante y en aquella Copa América de Estados Unidos. Y esto también es lo que uno, ya a la distancia de este retiro de la selección, uno ve, ¿no? Que no se le pudo aprovechar por completo a Alejandro Guerra en algunos momentos de la selección nacional, pese a los logros que obtuvo en cuanto a las competiciones de clubes y la posibilidad de haber sido un jugador que redundase más en la selección nacional. Esto también, en el fondo también hay un mensaje, ¿no? Que es el que uno insiste, es el tema de este cambio etario que va a haber en la selección nacional y que veremos hasta qué punto va a ser beneficioso o no, y que por ahora pareciere que en todo esto una de las pocas voces que todavía se manifiestan con coherencia es la del propio seleccionador, que dice todavía no hay que irse con todos los juveniles, sería irresponsable de mi parte. Y uno ve que, bueno, Alejandro Guerra entiende que ya por un tema de la edad, está arriba de los 30 años de edad, ya para el proceso de Qatar se le complica mucho el panorama, ¿no? Y viendo cómo es lo que decimos que se va manejando hoy por hoy, de que se quiere vender la solución mágica de la sub-20, pues uno entiende que un jugador como Alejandro Guerra, por más de que de aquí a 4 años pueda seguir rindiendo de buena manera, también metieron la fórmula mágica de la sub-20 en el 2009. Claro, claro. Y el futuro es incierto. Seguro. Y si no, pregúntenle a Ghana, por ejemplo, que terminó siendo protagonista de una Copa del Mundo sub-20 y hoy por hoy la mayoría de sus futbolistas no hacen vida en la selección mayor. Usted lo conoce. Claro, y hay procesos, ¿no? Con mayor detalle, pero son muy pocos. O sea, es muy atrevido a presagiar que toda esta selección sub-20 será de mañana. Hay talento, sí, pero hay un montón de cosas que hay que hacer para desarrollarlos, claro, y que luego puedan integrar esa selección. Es que, por ejemplo, Hernán, este propio fin de semana se vivió uno de estos episodios de saber que, bueno, las cosas van a pasar poco a poco y en cada caso el río va a ir a su cauce, que llamativamente, luego del anuncio que se hizo de Joshua Mejías a Leganés de España, este fin de semana jugó con Carabobo los 90 minutos. No ha viajado a España aún. Entonces no queda aún claro si es que esta negociación que tuvo algún obstáculo o si es que simplemente va a quedarse a préstamo en Carabobo. ¿Qué va a pasar con él, no? Porque jugó el fin de semana cuando se presumía que ya estaba en España resolviendo ya su incorporación al Leganés, al menos en lo que se ha dicho a préstamo, ¿no? Entonces es un caso, ¿no?, muy puntual, porque por supuesto otros jugadores como el caso de Lucena, el caso de Córdoba están a punto de debutar en equipos importantes, y luego viene este tema del ciclo eliminatorio que está a la vuelta de la esquina y en el cual está claro que la selección tampoco es que de la noche a la mañana va a descartar a Figuera, a Rondón, a Rincón, a Wilker Ángel, no sé cuál otro jugador que algunos piensan que porque tiene 25, porque ahora ya pareciera que el límite de edad baja, ya no es convocable en la selección nacional, y esto hay que saberlo manejar de buena manera, e insisto, pareciera que por lo menos públicamente la voz de la coherencia la lleva el seleccionador nacional y quizá no el entorno. Javier, ¿se desaprovecha el talento de Alejandro Lobo Guerra en la selección nacional? ¿Se desaprovechó? Históricamente yo creo que sí. Yo también. Es un futbolista que ya con Caracas pintaba muy bien, claro, claro, pero yo creo que el salto y el cambio lo da con Mineros. Creo que allí Lobo Guerra logró crecer un poco más como futbolista. Sí, porque además físicamente estuvo bien, porque recordemos que su etapa de Caracas, desde su aparición fulgurante hace ya varios años, de hecho debutó con gol, recuerdo, en un partido en el Brígido contra Monagas, era un jugador que se perdía de vista, pero físicamente siempre tuvo dificultades. Por ejemplo, en Copa Libertadores muchas veces no pudo ni siquiera jugar porque estaba en recuperación, y eso lo fue postergando un poco, y luego pasó a Anzoátegui, allí ya tuvo una consolidación, y en Mineros fue protagonista en ese Mineros de Richard Páez. Claro, ¿y cómo era Alejandro Lobo Guerra? Era un jugador encarador, se pegaba mucho por la banda, sabía desarrollar su uno contra uno como gran arma para superar rivales, pero en Mineros creo que fue donde mejor logró entender el juego. Claro, y era un jugador que ya no era de regateador, sino que lo hacía en momentos muy puntuales, pero siempre hay algo que me gustaba mucho de Lobo Guerra, porque siempre daba la sensación que Lobo Guerra ya sabía qué hacer con la pelota, aun cuando no la había recibido. Y siempre jugaba de primera, lograba habilitar a un compañero mejor ubicado, ganaba muy bien la posición, entendía mucho mejor el juego. Y luego, cuando llegó a Atlético Nacional, bueno, terminó de evolucionar y desarrollarse para hoy ser uno de los mejores futbolistas del continente. Claro, porque además, luego de que en Mineros estaba bien rodeado, porque tenía jugadores de muy buen pie al lado, por decir no solo Ricardo de Páez, por ejemplo, luego cuando llega a Atlético Nacional, le da más responsabilidades a Osorio, no solamente de construir juegos, sino también ayudar a destruir. Y es un jugador que entonces empieza a jugar por toda la mitad de la cancha, no es estático, mejora mucho en su función de espaldas al arco y termina siendo muy importante, ¿no? Además de que termina enamorándose de la posición, tanto así que hace poco cuando estaba por debutar en Palmeiras nos decía
que disfrutaba mucho estar en el centro del campo porque tienes la posibilidad de ver todo. Claro, claro. Es una posición mucho más difícil porque involucra un mayor sacrificio, también una toma de riesgos, porque perder la pelota en la mitad de la cancha termina siendo un riesgo No, también para tu equipo. Y finalmente, hoy creo que es una posición que le sienta muy bien por sus características y que ha sabido llevarla a cabo. Y personalmente ha superado varios retos, ¿no? Porque decíamos en el Caracas, venía como el gran juvenil, la gran promesa, no estuvo bien físicamente, intentaba regresar y algunas veces lo podía hacer. Estuvo a punto de salir varias veces al exterior y Claro, no se le dio. tuvo aquel paso frustrado por Argentina, donde no pudo llegar a debutar cuando fue con Paul Ramírez, el ya desaparecido. Luego en Anzoátegui fue un equipo que no pudo ganar cosas, pero empezó a consolidarse. En Mineros da un salto más adelante, logra ya ganar al menos una Copa Venezuela, que quizá para algunos pueda sonar como un palmarés poco, pero era un principio. Y luego llega Atlético Nacional a ganarse un lugar, llegaba a préstamo, lo veían quizá por arriba del hombro, llega el venezolano, un jugador poco conocido fuera del país por estas situaciones que se le habían dado, se ganó un lugar, llega Palmeiras, igualmente viene de ser campeón de Brasil el Palmeiras y dicen, bueno, gastan 3 palos en un jugador de 30 años, venezolano, ¿qué pasa acá? Y el jugador sigue ganando el lugar, yo es un jugador muy importante en el fútbol brasileño, más allá de que, bueno, últimamente también lo físico no lo he vuelto a acompañar, pero eso, ha sido etapa por etapa, incluso en la selección, porque cuando llegaba en esta etapa de San Vicente y también de Dudamel, todavía era cuestionado por el tema de edad, decían, bueno, pero ya Guerra empieza en la parte del declive de su carrera y estuvo a la altura, sobre todo en aquella Copa América. Indudablemente que le da marca que de repente no le alcance para estar en una Copa del Mundo, como lo cuenta en su comunicado, pero lo que ocurre con Alejandro Guerra es que hoy está en el tope, está en el pico de rendimiento. Si en algún momento ha sido importante su colaboración con la selección nacional, hoy puede ser el momento, porque está en su mejor etapa y le puede brindar muchísimo todavía a la selección nacional. Sí, ahora regreso al tema que mencionamos al principio de este segmento, Hernán, ¿no? Va a ser el primero de los que decida voluntariamente o con la decisión de mutuo acuerdo con el cuerpo técnico apartarse para abrir definitivamente el campo a los jóvenes, siéndose lo que pueden todavía generar para la selección nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, uno entiende que ya un jugador que también lo vivió de esta manera y muy internamente, porque no un comunicado o algo así, fue el caso de Vizcarrondo. Uno entiende que Vizcarrondo dio un paso cortado, Rosales está en ese proceso. Que Rosales no fue decisión de Rosales, entiendo que no fue decisión de Rosales. Fue una decisión del cuerpo técnico de probar otros futbolistas, como es el caso de Alexander González y Víctor García, y no fue llamado para la selección nacional Roberto Rosales, aún teniendo, sí, yo coincido que quizás no está en mejor momento en cuanto al juego, claro, pero tiene la continuidad en una liga tan competitiva, sí, tiene una experiencia que puede ser valorable. Como la Liga Española. Una experiencia también en el ámbito de la selección muy valorable, ¿no? En el caso de Rosales, y también ver que otros jugadores pueden ingresar en esta situación. Y uno sigue pensando en el tema de edad, ¿no? Porque la diferencia, ciertamente, 3 años más o menos, es una diferencia que puede ser valorable, pero cuando uno observa, por ejemplo, el tema de edad, ya para el siguiente ciclo, entre comillas, va a estar Grande Rincón, por ejemplo. Y veremos si va a ser un jugador que va a ser igual de útil como ahora, que es capitán de la selección nacional. Uno entiende que pudiese ser así, por ejemplo. Y así uno puede poco a poco sacando algunos de estos nombres que pueden ser valorables. Y también el propio jugador del ámbito doméstico, ¿no? Que cuando uno ve que en el torneo nacional surge un jugador que ya ha superado esta edad de juvenil y puede rendir para la selección nacional y se le complica llegar, esto se le puede complicar aún más a partir de esto. Lo que uno quiere quizás, intentando cerrar un poco esto, es que no necesariamente es lo mejor que la selección sea una selección juvenil. Sí, que va a dar un contexto de mayores, porque lo que acabamos de decir, el proceso es diferente para cada uno. Pueden ayudar a crecer otros futbolistas. Un proceso diferente para cada uno. Uno no sabe si, por ejemplo, algún jugador del torneo, como ha ocurrido, por ejemplo, con Junior Moreno, que es un jugador que ya no tiene 21 años, tampoco es que tiene 25 o 28, pero que quizá para las selecciones que ahora se le da la oportunidad, cuando quizá la pudo haber recibido un poco antes, se pueda consolidar y echar un poco al traste de esto, por mencionar un nombre, ¿no? O algunos que están en el exterior sin tener este protagonismo de Mundial Sub-20, como está ocurriendo con jugadores como el caso de Savarino, por citar un caso, se puedan consolidar. Se acaba de ir a Argentina Darwin González. No sabemos si Darwin González en Argentina empieza a escalar en el fútbol argentino y está en Patronato y mañana pueda jugar, no sé, en San Lorenzo y así puede ir subiendo. Y puede ser un jugador de selección pese a que no es de este grupo Sub-20. Es decir, no se cierra la selección a este grupo de jugadores que lograron el hito de llegar a la final del Mundial. La renuncia de Lobo Guerra marca también la otra renuncia importante dentro de la selección nacional. La primera también hace bien en Brasil. Hablamos de Luis Manuel Cejas, que luego de la Copa América Centenario, al parecer le manifestó su intención de no seguir con la selección nacional.
recordemos aquel penal que termina fallando Luis Manuel Seijas, toda la crítica que generó en la opinión pública, y Rafael Dudamel en algún momento se mostró inconforme con la decisión de Luis Manuel Seijas, pero es otro de los futbolistas que puede estar todavía en la Vinotinto para aportar, que termina saliendo del grupo dirigido hoy por Rafael Dudamel. Aunque ya no tan determinante como en otro momento, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Claro. Creo que en Brasil no ha podido rendir lo que se esperaba. Tuvo un inicio en Inter que era interesante, pero de hecho Inter termina negociándolo. Está en Chapecoense, en un equipo que no está bien, y él tampoco ha podido brillar individualmente en el equipo, pese a que ha tenido buenas oportunidades. Esto quizá también coincide, ¿no? De que, por lo menos en cuanto a lo deportivo, es un jugador que todavía puede ser valorable, pero que no está en su mejor etapa. Sí. Eso también hay que valorarlo desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, la gran noticia es entonces la renuncia de Alejandro El Lobo Guerra para dedicarse a su equipo. Y bueno, ya eso finaliza su trabaja. ciclo con la selección Vinotinto. Y bueno, baja para el partido contra Colombia y contra Argentina, ¿no? Suena quizá redundante, pero hay que decirlo de esta manera. Claro. Una convocatoria que debería conocerse en los próximos días. Recordemos que la concentración inicia ya a partir de lo que es la semana, en este caso, hoy es 7, 14, 21. 21 va a ser el inicio de la convocatoria para la concentración de la selección mayor. Así que bueno, ya esperaremos también en próximos días este anuncio, ¿no?, oficial de la lista de la selección mayor. Y bueno, con esta novedad ya de la ausencia por darse de baja de la selección de Alejandro Guerra. Bueno, hacemos una pausa en esta edición de Balón en Juego y ya seguimos con más hasta las 6 por acá por Deportiva 1300 y también el circuito deportivo. Estamos en un solo lugar, con el circuito deportivo.